Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué lo he comparado? Se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta. Creció y se convirtió en un arbusto grande, y los pájaros anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo: ¿con qué podré comparar al reino de Dios? Con la levadura de una mujer mezcla, cuando una mujer mezcla con 3 medidas de harina y que hace fermentar toda la masa. Palabra del Señor. Ciertamente uno de los problemas dentro de la interpretación de la Sagrada Escritura, pues es el aspecto de la interpretación fundamentalista, y es que leer la palabra de Dios no es como si leyéramos un bestseller, un libro de entretenimiento o de historia, sino más bien es una revelación. Y ciertamente uno de los problemas es el fundamentalismo, porque hoy lo que San Pablo presenta en el capítulo 5, ¿quién acepta esta palabra de Dios así? En el sentido de que mujeres sean sumisas a sus maridos. Y el gobierno dice: no, díganle a una feminista esto. No se está ahorita aventando, no sabe que se vaya con su palabra de Dios. Está, ¿no? Y la verdad, podríamos decir, a ver, como que eso hoy que nos dice, pues no agrada mucho, ¿verdad? En ese sentido, por eso, así también, en ese aspecto, mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. Cálmense, yo pienso por mí, no necesito que piense el marido por mí, y en fin, ese es el problema del fundamentalismo, es decir, lo que yo crea y entienda en lo que estoy leyendo. Y por eso, esto, si lo escucha, repito, así como esos grupos feministas y esos diversos movimientos sociales que crean pues ciertas circunstancias difíciles en sus manifestaciones, pues realmente esto no funciona. Esto no funciona. Y ciertamente eso funcionaba a lo mejor un poquito en el año del caldo. Hoy se habla de igualdad entre hombre y mujer, hoy se habla de los mismos derechos, hoy se habla de una situación, y es válido, y creo que así también lo debemos de comprender y entender, ¿verdad? Hoy se habla de un respeto a la mujer ante situaciones violentas como feminicidio, violaciones, etcétera. Pues sí, se alza la voz, que ya basta ante tradiciones y culturas en otros países más fundamentalistas, más tradicionalistas, y bueno, se sigue despertando ante un mundo, pero vamos por buen camino. Así debe de ser. ¿Dónde está la igualdad entre el hombre y la mujer? Para decir que somos iguales, pues si en el principio los creó hombre y mujer, y el hombre y la mujer, pues hay una diferencia que luego en otras circunstancias pues decimos no. Cada quien puede elegir lo que quiera hacer. En un día una cosa, mañana otra cosa, y lo que a mí se me antoje, como quiera. A mí no me pongan cosas de que si yo decido en mi cuerpo, en mi actitud, porque maridos deben amar a su esposa como cuerpos suyos, que son, ¿verdad? Eres mi mujer, aquí hace lo que yo te diga, etc. Por eso hay que, cuando se lee la Sagrada Escritura, ver el texto con el contexto, lo que lo rodea, lo
lo que realmente quiere darnos a entender, pero que es palabra divina. Ciertamente Cristo es cabeza de nuestra iglesia, Cristo es cabeza de nuestra propia fe, y al hablar de la cabeza es hablar del centro de la persona. ¿Y por qué se habla de la cabeza como centro de la persona? Pues porque normalmente, ¿con qué pensamos? Nosotros creemos que con la cabeza. Algunos piensan con las patas, pero bueno, se supone que pensamos con la cabeza. Y eso es algo que lo manifestamos con la cordura, con el respeto, con el diálogo, y no con la agresión, la violencia, el sometimiento. Y por eso Cristo, en ese aspecto de amor, pues implica corazón y razón. Cuando uno nada más es puro corazón, los restos pasan como quieren. Cuando es pura cabeza, frío, que no tiene sentimientos, todo eso. Yo no lloro, qué caray. Y guardar un equilibrio entre lo que es el corazón y la cabeza, el razonamiento, pues creo que nos lleva a ese gran misterio de lo que dice San Pablo, ¿verdad? En ese aspecto, el gran misterio entre la unión del hombre y la mujer, en ser una sola carne, ¿verdad? Se unirán, y no en un sentido biológico. Cristo y Dios no hablaba de la unión nada más en un sentido biológico, unirse nada más por el sentido afectivo biológico, sino la unión es en una complementación hombre y mujer, en un sentido de ser una sola obra que es el mismo Cristo. Y Cristo hizo una obra maravillosa, y es la iglesia, todos los bautizados, todos los que creemos, y en ese sentido por amor se entregó por esta iglesia, y esa iglesia se entrega en la fidelidad al único que es su esposo. Es la referencia, la comparación, pero no es que así sean las relaciones esposo y esposa en los tiempos que quieran, sino es el aspecto de un gran misterio, y lo refiero yo a Cristo. Sí, es un gran misterio la relación entre el hombre y la mujer, porque solamente ellos sabrán qué es lo que hace que se amen, se respeten, se complementen, se fundamenten. Solamente nadie puede uno experimentar en la cabeza de otro y decir, ¿por qué tú eres feliz con tu marido? Muy feliz. ¿Tú con tu mujer? Demasiado. No, para mí es un tormento. Es un gran misterio que uno dice, ¿y si es un tormento? ¿Y si es un sufrimiento? ¿Por qué sigues? Ay, es que es por abnegación, porque así dice la palabra de Dios. Mujeres, sean sumisos a sus maridos. Sí, está bien, ¿verdad? No, cuidado. Yo creo que hoy trabajemos en ese aspecto de que la palabra de Dios no es algo fundamentalista, es algo que realmente nos refiere a que sí, es palabra de Dios. No podemos cambiarla, no podemos bórrele ahí como que Pablo se equivocó y táchenle esa situación que escribió ahí San Pablo, como que se equivocó, porque eso fue en sus tiempos y ahora en nuestros tiempos. No, la palabra de Dios es eterna, viva y eficaz, es para todos los tiempos, y por eso no es palabra humana, es palabra divina, y como palabra divina hay que saberla interpretar, no a mi conveniencia, no a mis intereses, no a lo que yo quiera, sino más bien a lo que es la voluntad de Dios. Pues pidamos al Señor para que comprendamos pues ese sentido, porque así habla Jesús. ¿Con qué podré comparar el reino de Dios? Comparar no es que así sea, y pone la semilla de mostaza la más pequeñita y hace que sea tan grande la harina sin saber cómo se fermenta en la masa con la acción de la mujer al poner las medidas de harina de la levadura. Es un misterio. Sin saber, el reino de Dios crece, y el amor crece si realmente se da con esa actitud, y uno crece en el amor de Dios conforme uno vive una palabra viva, eficaz, que es esa palabra de Dios divina, y no la palabra de Dios a mi conveniencia, a mis intereses, a mi interpretación, a mi gusto, como se acomode, y así decir, pues yo así le creo a Dios. Que Dios nos ayude siempre a hacer el discernimiento de que este misterio de ese amor de Dios siempre será algo que le pidamos poder interpretar, escuchar su voz en un sentido de fe y sobre todo hacer su voluntad. Que así sea. Tus ganas de vivir, donde
falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente.